Buenas, buenas a todos. Espero estén muy bien, chicos. Vamos a comenzar un video de introducción a los vectores y escalares, ¿verdad? Entonces, bueno, esta parte es un tema bastante largo, pero en realidad cuando ya se domina es muy fácil. Nada más es cuestión de ir en orden, ¿sí? Eh, Voy a explicar algunas cosas, ¿verdad? Vamos a revisar si se está compartiendo bien la pantalla. En apariencia, sí, ¿ok? Muy bien. Ok, recuerden que en ciencia, o en este caso física, ¿verdad? Como tal, vamos a repasar algunas cantidades físicas o fenómenos que se pueden medir. Por ejemplo, la masa, la temperatura, el tiempo, la velocidad, la aceleración, qué sé yo, la fuerza, hay un montón, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una cantidad física? Se usa más que todo para medir situaciones, circunstancias, ¿verdad? Utiliza fórmulas, utiliza instrumentos de medición, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es una medición? Es corroborar o no, ¿verdad? Datos de teorías de contextos, de contextos. Por ejemplo, vean aquí hay una balanza con papa, ¿no? ¿Qué se está midiendo? La masa, ¿verdad? ¿Con qué letra se representa la masa? Por ejemplo, con la M, ¿verdad? Aquí dice qué está sucediendo, se está pesando, se está midiendo la masa de las papas, con qué instrumento se mide este fenómeno, con la balanza. ¿Qué cantidad física se está midiendo? La cantidad física de la masa y se mide en kilogramos, pero también se puede medir, recuerden, en toneladas o en libras, ¿verdad? Depende del contexto, ¿verdad? Muy bien. Listo. Más que todo, para saber, ¿verdad? Hay que comprender las medidas, es importante saber, ¿verdad? Que se va a medir. Ejemplos, ven, la masa, ¿qué unidad tiene como base? Tiene muchas, pero la base va a ser el kilogramo y el símbolo es kg. El símbolo de la unidad, en realidad. Porque el símbolo de la masa es la m. ¿El tiempo con qué va? Con la letra t, pero tiene unidades, la unidad base es el segundo, porque el tiempo tiene horas, tiene minutos, tiene días y el símbolo es eso. La temperatura, grados Celsius, grados Fahrenheit o Kelvin, por ejemplo, ¿verdad? Son muchas, muchas, muchas. En fin, chicos, cantidad física, ¿verdad? Ya sabemos que es un número que se emplea cuantitativamente, o sea, se emplea numéricamente a un fenómeno físico, un fenómeno que existe, ¿verdad? Ejemplos en general, peso, tiempo, velocidad, fuerza, ¿verdad? ¿Y de qué constituye cada cantidad física? Tiene un nombre, un símbolo, una magnitud y una unidad. Ejemplo, ven aquí, chicos, la masa M, una magnitud de 50 kilos. Igual eso lo vamos a ir viendo después. Unidades fundamentales, derivadas, ¿verdad? Más que todo, masa, tiempo, longitud. Esas son las fundamentales. Las derivadas son que vienen, que conforman de varias. Cuando una fundamental se une con otra, van a formar una derivada. Ya más o menos, como si que se unen varias. Ujú. Ahora sí, las cantidades físicas se dividen en vectores y escalares, ¿ok? Entonces, aquí, ustedes saben que yo les dije en general, ustedes tienen que saber identificar cuándo es un vector, cuándo es un escalar, ¿verdad? Aquí hay un montón. Entonces, ¿alguien recuerda más o menos de qué trata un vector y un escalar? ¿Qué significa vector? Significa el que lleva, ¿verdad? Chicos, los escalares son, para que lo apunten ahí, son todas las cantidades físicas que solo tienen magnitud. Ejemplo de una magnitud, tienen un número cualquiera y una unidad. Ejemplo, el tiempo. Tiempo de 5 segundos. ¿Cuál es la magnitud? 5 segundos. Tiempo de 4 horas. ¿Cuál es la magnitud? 4 horas. Masa de 8 kilos. ¿Cuál es la magnitud? 8 kilos. ¿Ya? Muy bien. En cambio, los vectores son cantidades físicas también que además de magnitud tienen algo más, que es una dirección. ¿Ok? ¿Sí? Se pueden ver de forma escrita y de forma gráfica. ¿Ok? Aquí vemos un ejemplo de cómo se ven los vectores, ¿verdad? En un plano cartesiano y ahí es donde vamos a aprender a analizar. Recordemos los planos. El plano XY, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante, ¿verdad? En el primer cuadrante la X y la Y es positiva. En el segundo cuadrante la Y es positiva, pero la X es negativa. En el tercer cuadrante la X es negativa y la Y también. En el cuarto la X es positiva y la Y negativa. Otro plano.
El plano de coordenadas, ¿verdad? Los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. Y el plano de grados, ¿verdad? Que el que nosotros vamos a usar en este curso es el plano positivo, que es 0, 90, 180, 270 y 360. Y se usa en sentido horario. El plano negativo para este curso no lo vamos a tomar en cuenta. Ok, vectores. ¿Qué características tienen los vectores? Eso es algo que hay que aprenderse. Tiene magnitud, o sea, el numerillo y la unidad. Tiene una dirección que puede ser al norte, al sur, puede ser al más X, puede ser al más Y, puede ser al menos X, etcétera. Y componentes, sombras de ese vector, ¿ok? Que vamos a ir viendo con respecto a pasa. Aquí simplemente es de acuerdo, tipos de vectores de acuerdo a su forma. Si son consecutivos, simplemente son vectores que van en seguiditos. Si son concurrentes, es que son vectores que salen del mismo punto. Y si son opuestos, ¿verdad? ¿Sí? Nada más como para ver. Ejemplos de vectores. Aquí tenemos uno que dice 120 al norte, que también significa que va al 90 grados. Y 240 que significa que va también al cero. ¿Ok? Vemos ahí algunos pares de componentes y empecemos de una vez. Bueno, recordamos cómo son. Empezamos aquí, ¿verdad? Muy bien. Chicos, primero, hay que saber que vamos a sacar las componentes de un vector. Componentes de un vector. ¿Ok? Las componentes de un vector, ¿cómo salen? Salen con una fórmula que yo les doy o, ¿verdad? Si este video lo estás viendo solo para repasar, bueno, se supone que deberías el profesor dárselas, ¿verdad? En este caso, ¿cuáles son las fórmulas de las componentes? Bueno, si el vector se llama, a ver si está rayando acá, cero, ok. Si el vector se llama A, las componentes se van a llamar A, X, A, Y. Si el vector se llama B, las componentes se van a llamar B, X, B, Y. Si el vector se llama P, ¿cómo se van a llamar? Ajá, PX, PY. Si el vector se llama Z, ¿cómo se van a llamar? Exacto, ZX, ZY. ¿Ok? Muy bien. La fórmula general solo va a incluir la letra A, pero ustedes tienen que ser capaces de decir, bueno, si mi vector en vez de llamarse A se llama B, simplemente le cambio la letra. Eso es todo. Ok, empiezo. Entonces sería de una vez. ¿Cuáles son las fórmulas? Dice que son AX es igual a A por coseno de zeta. AY es igual a A por sen de zeta. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ya tenemos esa la fórmula de las componentes. Si el vector se llama B, ustedes en vez de ponerle A, ¿qué le pondrían? Bx es igual a B por cos de zeta. Si el vector se llama B, By es igual a B por sen de zeta. Nada más ahí la contextualizan, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Pero nosotros tenemos que tomar en cuenta que los vectores van a estar en los planos. Por ejemplo, vamos a ver. Voy a darles una situación. Ok. Aquí hay un planillo ahí medio medio. Y aquí, ajá, aquí. Y aquí vamos a ponerle una flecha. Ajá, así, ¿verdad? Ahí vamos a tener un vector, ¿ok? Antes de poder sacar las componentes de cualquier vector, hay que sacar algo llamado ángulo correcto. El ángulo correcto de dirección según nuestro sistema de análisis, porque hay otras formas de hacer vectores. Entonces, yo quiero que ustedes sepan que como hay otras formas de hacer vectores, hay múltiples formas. Yo les voy a enseñar las de este método, ¿verdad? En el cual yo nada más quiero que tengamos en cuenta lo siguiente, ¿verdad?
Primero vamos a sacar el ángulo correcto. Ujú, ¿ok? Muy bien. Recordemos el plano cartesiano del X más Y, ¿verdad? Entonces, el X es a la derecha, ¿verdad? Nada más lo apunto aquí momentáneamente, ya después ustedes lo ponen. Ay, vamos a ver. Ajá. Recuerden, entonces sería, el de aquí es el más X, el de aquí arriba es el más Y, el de aquí es el menos X y el de aquí abajo es el menos Y. Tienen que apuntar eso en otro lado, ¿sí? El plano cartesiano general, para ya no meterme a tanto. Busquemos el ángulo correcto. ¿Cómo se busca el ángulo correcto? Simplemente recordemos, si yo tengo un 8 aquí, ¿será lo mismo que yo tenga un 8 acá? Aunque esté en el, ¿cuál cuadrante está? En el primero, ¿verdad? ¿Sí? Primero, segundo, tercero y cuarto. Está en el primero, ¿verdad? ¿Cómo hago yo lo de lo del ángulo correcto? Chicos, empecemos siempre, antes de sacar componentes, empezamos con el ángulo correcto. Simplemente salgo del más X y hago una rayita hasta chocar con la flecha. Siempre para allá. Nada de andar saliendo de aquí. No. Siempre para esa dirección. Aquí también, desde el más X. En el caso uno y en el caso 2. Hay otra frase que tenemos que aprender. ¿Cuál es la otra frase? ¿Qué dice? Si incluye, sumo. Y si excluye, resto. ¿Ok? Si incluye, sumo. Y si excluye, resto. Muy bien. ¿Qué incluye? Chicos, ustedes vieron que yo hice una rayita azul saliendo desde el eje más X hasta chocar con la flecha roja. Ese es el ángulo correcto. Empecemos en el caso 2. Si ustedes notan el caso 2, que son estos que están aquí, ¿verdad? Si ustedes notan, están en el primer cuadrante. No sé si ven que el ángulo que descubre azul solo cubre el rojo. Perdón, el azul solo cubre el 8. Entonces, quiero que ustedes aprendan que en el primer cuadrante pasa algo que en los demás no pasa. Cuando el ángulo esté en el primer cuadrante pegando al eje X, por ejemplo, pegando al eje X o al eje este, como ustedes lo quieran ver, es ese número y ya, no hay que hacer nada. Si hay que hay un 15, es ese ángulo. En este caso, ¿cuál sería el ángulo correcto? El ángulo correcto, en el caso 2 sería el 8. Entonces, siempre que el ángulo, el número esté pegado a este, en el primer cuadrante, ¿verdad? En el primero, y pegando al eje X, el ángulo es ese y no hay que hacer nada. Ahora, en este caso, en el caso uno, ¿verdad? Porque empiezo aquí, ¿verdad? Les hago la pregunta, ¿esta línea azul incluye el 8 o lo dejó afuera? Lo dejó afuera, ¿verdad? Por eso excluye. Cuando excluye, ustedes se tienen que fijar 90, ¿en qué lugar estoy? ¿En el 180, en el 270 o en el 360? Cuando excluye, me tengo que fijar en esto. Estoy en el primer cuadrante, ¿no? Entonces, cuando excluye, yo resto a eso. Entonces, ustedes ponen 90 menos 8. Y eso da 82. ¿Sí? Ese sería el primer caso. Uno más de este primer cuadrante. Ok, vengo para acá. Básicamente sería lo mismo. Ujú, sí, básicamente sería lo mismo. Vamos a ver. Muy bien. Si yo aquí tuviera un 12 y aquí un 12.
Estoy en el primer, aquí, ¿qué pasa? En el primer caso, excluye, ¿verdad? Si excluye, me fijo, 90. Entonces resto, 90 menos 12, 90 menos 10 son 80, 80 menos 2 son 78. Y en este caso, como está en el primer cuadrante y el ángulo pega con este eje X, el ángulo es 12 y punto, y no hay que hacer nada. ¿Sí? Muy bien. Vamos con el segundo cuadrante. Ujú. Vamos con el segundo cuadrante de una vez. Bien. Ok. En el segundo cuadrante yo voy a poner otro vectorcillo. Lo voy a poner acá y acá. ¿Cómo se saca el ángulo correcto? Vamos a probar. Vamos a poner un 3 aquí y un 3 aquí abajo. Recuerden que para el ángulo correcto, ¿dónde empiezo? ¿En cuál eje empiezo siempre? El uno, el 2. Empiezo siempre en el más X, chicos, y doy la vueltica. Siempre. Ujú. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí. Entonces hago la vueltica desde el más X hasta chocar con la flecha del vector. Pa. Y aquí también desde el más X hasta acá, hasta chocar. No hay que hacer toda la vuelta, simplemente se detienen cuando chocan con la flecha. Ahora sí, chicos, yo quiero que ustedes sepan que cada cuadrante vale 90 grados, porque, por ejemplo, 90 más 90 son 180, 180 más 90, 270 y así. Empecemos en el primer caso. En el primer caso, no sé si ustedes ven que incluye o excluye el 3. Lo incluye. ¿Y qué dije? Que si incluye sumo. ¿Qué significa eso? Entonces, ¿cuándo incluyo sumo? Vean que la parte azul cubre un cuadro completo, ¿verdad? Y cubre el cachito que vale 3. Entonces, el ángulo correcto de la parte uno sería 90 del primer cuadro que cubrió más 3 grados del cuadro. Al final da 93 grados. ¿Sí? ¿Qué pasa en el otro caso? ¿Incluye o excluye? ¿Qué creen ustedes? Excluye, ¿verdad? Y yo les dije a ustedes que cuando excluye me tengo que fijar en este cuadro. Cuando excluye. Ah, bueno, estoy en el cuadrante 2 y el cuadrante 2 es 180. Entonces sería 180 menos 3. Y quiere ser 177. Gente, otra cosa importante. Vean que también otra forma de ver el caso 2 es decir, si él fuera 180, él daría toda la vuelta hasta aquí. Hasta ahí llegaría. Pero no, en este caso quiso ser 180, pero dejó 3 botados. Entonces sería 177. ¿Ok? ¿Sí? Entonces ya saben. Cuando incluyo voy sumando los pedacitos y cuando excluyo me fijo en el cuadro de aquí. Vamos con el tercer cuadrante. Tercer cuadrante. ¿Ok? Ujú. Ahora vamos a poner el vector en el tercer cuadrante, o sea, el vector va a ir aquí y el vector va a ir aquí. Voy a poner un 10 y un 10. ¿Verdad que no es lo mismo, gente? No es lo mismo. Voy a moverlo para acá y este como para acá. ¿Sí? No son los mismos, aunque estén en el mismo cuadrante. ¿Desde dónde empiezo a hacer la rayita? Desde el más.
y empiezo hasta chocar con vector. Pa, y aquí también. Ven que no tengo que dar toda la vuelta, simplemente me detengo cuando veo la flecha. ¿Ok? ¿Estamos bien? Ahora, en el primer caso, ¿ustedes qué creen? ¿Incluye o excluye? Ese sería el primero y este sería el segundo. Incluye, ¿verdad? ¿Y qué dije yo? Que cuando incluyo sumo los pedacitos. Si ustedes ven, aquí se incluye, la línea azul se mueve. ¿En dónde? Se mueve aquí y luego el cachito de 10. Entonces, ¿cuánto sería el ángulo final? ¿Cuánto creen ustedes que sea? El ángulo correcto de la zona uno sería 90 del primer cuadro que corrió, más 90 más cachito de 10. Sería 190, ¿verdad? Porque 90 más 90 son 180, serían 190. ¿Ok? En el segundo caso, ven que excluye y que excluye, ¿qué hago? Resto. Recuerden, el ángulo correcto en la zona 2, en este caso, sería excluir. Como ese vector está en el cuadro 270, ustedes restan 270 menos 10, 260. Y ese sería el ángulo correcto ahí. Quiso ser 270, pero dejó 10 afuera. O sea, no cubrió los 10 que faltaban. Y el cuarto cuadrante, ya para concluir. Muy bien. Perdón, chicos, es que problemas técnicos. Ya. Ahora sí. Aquí tenemos otros vectores. Vamos a ponerlo en negro. Se volvió a desconfigurar. Un segundo. ¿Estará compartiendo? ¿Sí se está compartiendo? Muy bien. Ok, ya. Ahora sí. Vean, vamos a seguir. Negro. Chicos, vamos a trabajar el cuarto cuadrante, que es lo mismo, ¿verdad? El cuarto. El vector va a salir de ahí. El vector va a salir de ahí. Va a salir de acá y va a salir de acá. Chicos, voy a poner un número 5. Un 5 aquí y un 5 acá. ¿Verdad que no es lo mismo? ¿Se dieron cuenta? Voy a hacer una línea hasta chocar con la flecha. Bueno, ¿verdad? ¿Va? Y aquí también. No lo cubro completo hasta chocar. Vieron que en uno incluye el 5 y en otro no lo incluye. Cuando lo incluye, sumamos los pedacitos. ¿Cuáles pedacitos, verdad? Vamos a ver. Este es el caso uno, este es el caso 2. Entonces, el ángulo correcto, uno incluye, entonces sería este pedazo de aquí, este cuadro vale 90, este otro vale 90, este otro vale 90 y un cachito de 5. Entonces, ¿vieron? ¿Cuánto sería el ángulo correcto? Sería 90 más 90, ¿verdad? Más 90 más 5. Y eso da 180, 270 más 5, 275 grados. En el caso 2, el ángulo correcto 2, ven que el 5 no pertenece a la cuenta, está fuera de la línea azul. Me fijo, es el cuadrante, ¿verdad? Cuando me excluyo, me fijo, es 360. 360 menos 5. Y eso da 355. Y ya, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Ya ustedes saben cómo sacar ángulos correctos cuando el vector va a medio camino. Ahora, cuando el vector, por ejemplo, ¿verdad? Por decir algo, cuando el vector, por ejemplo, va a ir, porque puede pasar que un vector en vez de ir en medio cuadrante puede ir en un eje. ¿Por qué no? Claro que sí. Si un vector
¿verdad? Puede ser que un vector, bueno, ¿verdad? Ya está ahí. Ahora, digamos que el vectorcillo va aquí encima. Si el vector rojo va ahí, vemos el vector rojo, ¿verdad? El vector rojillo aquí encima. Ajá. Vamos a ver otro. Vemos el vector azul. ¿Ok? Vemos el vector verde. Vemos el vector morado. Verde. Vemos el vector morado. No sé si notan que estos vectores van encima del eje, no están yendo a medio camino. ¿Ok? Entonces, no están yendo a medio camino, están ahí, ¿verdad? Nada más. Ujú. ¿Cuál será el ángulo correcto de esos vectores encima de esos ejes? Vamos a recordar. Recordemos el plano, grados, ¿ok? ¿Sí? ¿Cuál será el ángulo correcto? Recuerdan que era 0, 90, 180, 270 y 360 cuando regreso. Bueno, vean que está el azul. ¿Cuál será el ángulo correcto del azul? El ángulo correcto, como está encima de ese eje, va a ser 0. Eso es algo que ustedes se pueden aprender. Si el vector va para el norte, va para el valle, va para arriba, ¿verdad? Como quiera, el ángulo correcto del otro va a ser, del rojo va a ser el 90, porque está yendo en el eje 90. El del verde, ¿cuál creen ustedes que sea? El ángulo correcto es 180. Si el vector solo se está ya dirigiendo ahí. Ya si va a medio camino, tenemos que hacer el análisis anterior que hicimos. Y vean el morado. Morado va en el 270. Ese sería el ángulo correcto. ¿Ok? Ya vieron, todos los vectores. Si van a medio camino, hacemos lo de incluye y excluye. Y ahí vemos. Si van encima de un eje, ya saben cuáles son sus ángulos correctos. ¿Ok? Muy bien. Ya que ustedes saben sacar ángulos correctos, saquemos las componentes. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a ver aquí. Voy a poner dos vectores y les vamos a sacar las componentes. ¿Ok? ¿Sí? Vamos a ver. Voy a poner aquí un plano y ese plano va a tener dos vectores, pero eso sí, esos vectores van a tener la magnitud. Ahora sí se las voy a dar. Por decir algo, el vector azul, ahora sí, el vector azul va a estar aquí y va a tener un ángulo aquí de 25 grados. ¿Ok? Luego vamos a tener aquí un vector, bueno, vamos a poner tres vectores para que se entienda mejor. Vamos aquí a tener un vector, otro vectorcillo, ¿verdad? Ahí vamos a tener un vector y va a haber un ángulo de 30 aquí. Y vamos a tener un vector más que simplemente se va a dirigir en el eje, en este eje, ¿ok? En ese vector verde. Y ya. Ahora, voy a poner los datos. Por ejemplo, el vector A, este se va a llamar vector A, va a tener una magnitud de 20, de, de 60 newton. Va a ser vectores de fuerza, 60 newton. ¿Ok? Esa es la magnitud de ese vector. La magnitud del vector rojo es otra fuerza, ¿verdad? Porque vamos a buscarle solo fuerzas. Hay muchos tipos de vectores, recuerden, pero que la fuerza, que el desplazamiento, que, ¿verdad? Muchos. Pero nosotros vamos a usar ese. Este sería un vector de 80 newton. Este sería el vector B, más bien, el rojo. Y el verde, ven que está encima de un eje. Ese sería el vector C. Y su magnitud es de 40 newton. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer con eso, chicos? Vamos a sacarle las componentes a esos tres vectores. Vean que ya les estoy dando la magnitud. La magnitud sería como en este caso la letra A. Vamos a sacarle las componentes a todos esos vectores, ¿ok? Van a ver que es muy fácil, simplemente es cuestión de irse acoplando un poquitito por ahí.
Vamos a ver un momento acá. Voy a estirar un poquitito más. Se va para la esquina. Ujú, ujú. Vamos a sacarle todas las componentes. ¿Ok? Vamos a ver. Pensemos primero en el vector A. Nada más en el vector A. Vamos a olvidarnos del vector B y del C. ¿Qué es lo que vamos a hacer, chicos? Vamos a sacarle las componentes. Entonces, voy a hacerlo con azul. Si el vector se llama A, ¿cómo se llaman sus componentes? A, X y A, Y. Vamos a sacarle el ángulo correcto. ¿Cuál será el ángulo correcto de A? El ángulo de A sería, vamos a trazar una línea siempre para todos los vectores, desde ya saben qué eje, ¿verdad? Voy a hacerlo con este color anaranjado. Hacemos una línea hasta chocar con la flecha. Solo estamos analizando la pa. Dentro de esa línea anaranjada, ¿incluye o excluye el 25? Lo incluye, ¿no? Entonces, ¿cuánto valdría el ángulo correcto para el vector A? Sumamos pedacito. Este cuadro cubre, esta línea anaranjada cubre el cuadro, sería 90, más el cachito de 25, 90 más 25, ¿cuánto es? ¿Verdad? Eso nos daría 90 más 25, 115. Ujú, ¿sí? Muy bien. Entonces ponemos aquí arriba, aquí, puede ser aquí más abajo. Podemos poner que el ángulo de A serían 90 grados más 25 porque lo incluyó, 115 valdría el ángulo correcto. Ahora, chicos, ven que aquí hay una fórmula que dice las componentes, ¿verdad? X con coseno y Y con seno. ¿Qué vamos a meter en la calculadora? Vamos a buscar la componente X. Simplemente vamos a multiplicar la magnitud, que en este caso vale 60 newton, 60 newton por coseno del ángulo correcto, 115. Y el otro sería AY es igual ¿a qué? 60 newton por sen de 115. Y eso nos va a dar dos numerillos, ¿verdad? Que multiplicamos en la calculadora. ¿Qué sería? Vamos a revisar. 60 por coseno de 115. Me está dando menos 25,36 redondeado. Menos 25,36 redondeado. ¿Mm? Porque era 35 y a la par hay un 7, 36. Newton. Vamos a hacer lo mismo, pero con seno. 60 por seno de 115. 54,38. Positivo, 54,38. Me avisan si les da así, ¿verdad? Después. Muy bien. Chicos, vean. El vector azul está en el segundo cuadrante. Recuerden que en el segundo cuadrante la Y es positiva y la X es negativa. Y casualmente nos está dando igual la X negativa y la Y positiva. Entonces estamos muy bien. ¿Ven? Ya le sacamos las componentes al vector A. ¿Sí? Vamos con el vector B. Vamos con el vector B. ¿Ok? Sería básicamente lo mismo, chicos, pero en vez de poner una letra A, ¿qué pondríamos? Pues la letra del B, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Vamos a acomodar acá un poquito. Ok. Chicos, tenemos que igual hacer la otra vuelta, ¿verdad? Ujú. Ok, ya sacamos las componentes del vector A, que están aquí. Vamos a sacar las componentes del vector B. Ujú. El vector B es de color rojo. Ok. Chicos, habría que hacer una nueva vueltica, ¿verdad?
Ignoremos todo lo del A, todo lo del verde. Voy a usar el color morado. Chicos, recuerden de dónde sale la vuelta, ¿verdad? Desde el eje más X hasta chocar con la flecha. Chicos, ¿cuál sería el ángulo correcto del vector B? Ven que dice que llega hasta el cuarto cuadrante y excluye 30. ¿Qué pasa si excluyo el resto, verdad? Entonces el ángulo correcto del vector B sería, como excluyo y está en el cuarto cuadrante, 360 menos 30. Y eso da 330. Ese sería el ángulo correcto. ¿Listo? Y hacemos lo mismo que está aquí, pero en vez de poner A, ponemos una B. Por ejemplo, B, BX, BY. ¿Sí? Es igual a B por cos de cita. Nada más le cambiamos a la fórmula original, le cambiamos las letras. B por C de cita. Y vean que yo ya se lo di, simplemente multiplicar. Dice que B vale 80 newton. 80 newton por coseno de 330. Y 80 newton por seno de 330. Y eso va a dar un número, ¿no? Eso nos va a dar, yo haciéndolo acá, sería 80 por coseno de 330. 69,28 sin redondear, 69,28 newton y 60 por coseno de 330 por seno, 330, menos 30, pelado así. Vean, gente, que estamos en el cuarto cuadrante y recuerden, en el cuarto cuadrante la X es positiva y la Y es negativa. Fijémonos. A ver, la BX me está dando positiva y la BY negativa. Excelente. Ven que los signos de las componentes me indican dónde va a estar el vector y etcétera. Finalmente, chicos, el vector C. Vean que el vector C está sobre el eje más X o lo mismo que el eje este, también es lo mismo. Entonces, vamos a sacarle las componentes al vector C, pero también tenemos que sacar el ángulo correcto. ¿Qué habíamos dicho anteriormente? Ven que ese vector está, bueno, si lo acerco, se van a dar cuenta que el vector C está sobre el eje más X. ¿Qué pasa cuando el vector está sobre el eje? ¿El ángulo vale? ¿El ángulo correcto cuánto vale? Lo que vale el eje. El ángulo correcto en el vector C sería 0 grados. Si hubiera estado sobre el más Y, 90, 180, vale 0. Entonces hacemos lo mismo. El vector C tiene Cx y Cy. Y sería C por coseno de cita, C por seno de cita. Y multiplico. ¿Qué voy a multiplicar? Simplemente multiplico. En este caso, dice que vale 40 newton. 40 newton por coseno de 0. Y 40 newton por seno de 0. Le damos igual. 40 por coseno de 0, ¿cuánto es? 40 por coseno de 0 es 40. Lo mismo, 40 newton. Y el otro les tiene que dar 0. Les da 0. ¿Y por qué da 0, chicos? No se preocupen. Vean que aquí el vector solo está sobre el eje X. Él no se está moviendo también hacia el eje Y. O básicamente, los otros vectores van a dejar una sombra en los dos ejes. Este no, este solo está sobre un eje. Y como está sobre un eje, no está sobre el otro tampoco. Entonces, como que solo se está proyectando en ese eje y ya no se está proyectando también en el Y. Cambio, los que van a medio camino, como el rojo y el azul, ellos van a proyectar dos sombras. En cambio, cuando un vector va sobre solo un eje en específico, no va a tener ningún valor en el otro. En este caso, daría 0. Si el vector hubiera estado en el eje Y positivo, hubiera tenido cosas en el Y, pero en el X no hubiera tenido nada. ¿Ya? ¿Sí? Entonces no se preocupen si da eso. Y así se sacan las componentes de un vector. Siempre que les den la magnitud del vector y un ángulo que ustedes tienen que averiguar. Ven, chicos, entonces esta sería como esta parte. Les agradezco. Seguimos en el siguiente video para ver la otra parte que es la magnitud de un vector cuando me dan componentes y la dirección de un vector cuando me dan componentes. Muchas gracias. Saludos.